Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser, y hoy día les traigo un video muy especial porque vamos a hablar de Quirón en casa 2 o Tauro. ¿Quién es Tauro? Tauro es la energía femenina nocturna que está muy receptiva a la naturaleza, al universo, a estar en contacto con el cuerpo. Es el neonato, pero no en el sentido de Aries, sino que ahora está descubriendo su cuerpo, está descubriendo que tiene identidad propia y que tiene un cuerpo diferente a todos los demás. Y para poder conectarse con su cuerpo se conecta a través de los sentidos. Y ahí es cuando entra Venus, que es el regente de Tauro, y que es la diosa de los placeres, es la diosa de la feminidad, y por eso Tauro es tan sensual, tan sensitivo, tan calmo, eh, le gusta avanzar de forma lenta, representa al toro, y el toro representa la fuerza, es un arquetipo muy poderoso Tauro. Tauro nació para lo que inició Aries, Tauro lo materializa y Tauro lo lleva al esfuerzo, al trabajo constante, duro, vamos cabalgando a poco y vamos construyendo. Entonces Tauro no es una energía que inicie, sino que es una energía que sigue. A diferencia de Aries, que genera un impulso, lo que hace Tauro es tomar este impulso y hacerlo que siga avanzando, en el fondo sin encontrarse con la fricción que podría generarse en cualquier tipo de problema o situación. Por lo tanto, es un continuador de la energía iniciadora de Aries. Eh, ¿Quién es Quirón? Quirón es el sanador herido. Como les comenté en el video anterior, es un centauro que era el líder, era curandero y se dio cuenta que a través de curar a los demás podía sanar la herida que le dio la flecha de Hércules que tenía veneno de la hidra. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la lectura de el libro de Melanie Reinhardt que se llama Significado y simbolismo de Quirón. Dice, ningún hombre, a menos que haya muerto y aprendido a estar solo, penetrará jamás en el misterio del tacto. Lawrence Initiation Degrees. Ese es un refrán que puso la autora que en el fondo dice eh, que ningún hombre, a menos que haya muerto y aprendido a estar solo, penetrará jamás en el misterio del tacto. O sea, haciendo alusión a los sentidos de Tauro. Dice la casa 2 que tiene energía taurina, no es que nosotros todos tengamos la casa 2 en Tauro. Tú puedes tener tu casa 2 en Géminis, tú puedes tener tu casa 2 en Escorpio, pero dice que acá la casa 2 representa a la energía taurina y tu casa 2 la puedes tener con cualquier signo. Eh, Tanto si tienes tu casa 2 en Tauro como si tienes tu casa 2 en cualquier otro signo, te puede servir esto, ¿ya? Esto es Quirón en casa 2, o sea, si tú tienes a Quirón en casa 2, te sirve. Si tú tienes a Quirón en Tauro, también te sirve. Aunque lo tengas en la casa 7, pero está en Tauro y te va a servir igual esto que vamos a reflexionar juntos. Bueno, dice la casa segunda describe lo que nos da un sentimiento de seguridad y solidez. Es también la casa que se refiere a nuestros valores, a lo que cultivamos y nos apropiamos, a la naturaleza de los recursos internos y externos con que afrontamos la vida, incluyendo el dinero, la propiedad y las posesiones, y a la forma en que nos relacionamos con ellos. Tauro es una energía muy materialista y por lo tanto busca materializar o manifestar en la realidad tridimensional todo aquello que nosotros deseamos en la vida. Entonces tiene que ver con los dones, tiene que ver con cómo compartir con los demás para poder recibir algo que sea tangible, porque en realidad a Tauro le gusta todo lo que sea tangible. Dice, desde el punto de vista evolutivo, aquí se inicia la separación de la madre, aquí empezamos a derivar nuestro sentido de la sustancia, de nuestro propio cuerpo y de los objetos y ya no de ella. Nuestro sentimiento de nosotros mismos sigue estando arraigado principalmente en nuestros instintos y en nuestras vivencias corporales, y si durante esta transición se producen heridas, es probable que más adelante proyectemos nuestros instintos y nuestro sentimiento del cuerpo más sobre otras personas o sobre objetos materiales. ¿Por qué dice esto la autora? Porque Quirón representa la herida.
Todos tenemos una herida en el zodiaco, son 12 casas y Quirón puede estar en cualquiera de estas 12 casas y en cualquiera de los 12 signos. Si tú tienes a Quirón en Tauro o tienes a Quirón en la casa segunda, es probable que tu herida emocional esté aferrada a algún objeto material o al dinero o alguna posesión que generalmente tenga que ver con lo material, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Aunque ya hayamos estudiado algunas de las implicaciones más metafísicas de Quirón en Tauro, ahora vamos a ver su significado en el horóscopo individual. Con Quirón en Tauro o en la casa 2, es probable que nos falte el sentimiento del propio valor, que seamos incapaces de autovalorarnos y nos sintamos inseguros e insustanciales. Como nunca se siente totalmente sólida y a salvo, puede ser que la persona, con este emplazamiento, asigne gran importancia a las posesiones materiales. El sentimiento subyacente podría ser un tengo, luego existo. Por más que llegue luego a descubrir que ni siquiera la adquisición de posesiones sirve de mucho. Los que tienen este emplazamiento pueden ser profundamente posesivos y materialistas, y tienden a aferrarse a personas y posesiones en la esperanza de que puedan proporcionarles el sentimiento de sustancialidad que les falta. Yo creo que está clarísimo. Hasta el propio cuerpo puede ser vivido como indigno de confianza, defectuoso o herido, como sucede con Quirón en la casa primera. Cuando el planeta está en la segunda, puede haber alguna incapacidad real, una herida o un trauma físico que hay que afrontar. También el cuerpo puede ser objeto de temor o de un control riguroso, ya que de él emanan poderosos e inaceptables instintos sexuales y territoriales. Muchas personas con Quirón en Tauro han poseído un gran magnetismo sexual. Isadora Duncan y Marilyn Monroe, a quienes ya hemos mencionado, dice la autora, son ejemplos de mujeres con Quirón en Tauro. Marilyn Monroe, con Quirón en Tauro, en conjunción con el medio cielo y con Venus en la casa novena, intentó alcanzar un sentimiento de sustancialidad tanto de su imagen pública, casa 10, como de sus relaciones, Quirón en conjunción con Venus. Con Quirón en Tauro, o la casa segunda, el nativo también puede identificarse inconscientemente con los instintos heridos. El legado colectivo de rechazo de lo instintivo puede ser vivido como personal a menos que uno sea capaz de llegar a una relación saludable con una naturaleza poderosamente sensual e instintiva. Si no se aprende a reconocer o a vivenciar conscientemente esos sentimientos e impulsos, se puede llegar a estar poseído por ellos, o bien a usar una gran cantidad de energía intentando reprimirlos. El cuerpo puede entonces expresarse mediante un lenguaje de síntomas que son incómodamente gráficos. Por ejemplo, un hombre con Quirón en Tauro había dejado de decir muchas cosas en su vida, especialmente a los seres que amaba. En su edad madura lo atormentaban los dolores de garganta, chakra de garganta, chakra quinto, chakra del om. Cuando yo proyecto una palabra y quiero sanar el chakra, esto es algo que les puede servir a ustedes, taurinos. Con energía taurina, quiero en Tauro, la haría de reprimir tu cuerpo. Y qué mejor que conectarte con el yoga, conectarte con la naturaleza, conectarte con los mantras que hacen que tu cuerpo se desbloquee en sus chakras. Y bueno, el chakra quinto o chakra esto es un tip que te estoy dando. Eh, el mantra Aum o Om, como tú quieras pronunciarlo, se puede pronunciar de las dos maneras, va a liberar tu chakra de la voz. Ya, también cantar, pintar, bailar, todo lo que tenga que ver con tu cuerpo y esté relacionado con el arte, porque Venus es un arquetipo muy del arte, de la sensualidad a través de la vista, de la música, del tacto, de los gustos refinados, tomarte un buen vinito, un buen ceviche, eso. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, con Quirón en Tauro en la casa segunda, el nativo también puede identificarse inconscientemente con los instintos heridos. El legado colectivo de rechazo de lo instintivo puede ser vivido como personal
a menos que uno sea capaz de llegar a una relación saludable con una naturaleza poderosamente sensual e instintiva. Si no se aprende a reconocer y a vivenciar conscientemente esos sentimientos e impulsos, se puede llegar a estar poseído por ellos, o bien a usar una gran cantidad de energía intentando reprimirlos. Ahora dice, el cuerpo puede entonces expresarse mediante un lenguaje de síntomas que son incómodamente gráficos. Y aquí vamos de nuevo al ejemplo. Por ejemplo, un hombre con Quirón en Tauro había dejado de decir muchas cosas en su vida, especialmente a los seres que amaba. En su edad madura lo atormentaban los dolores de garganta. Una mujer que tenía Quirón en Cáncer en la casa segunda no podía tragar sus propios sentimientos de posesividad y territorialidad, y con frecuencia le resultaba imposible comer porque no podía incorporar sustancia. Conviene que quien tenga este emplazamiento sepa que la sanación se produce a menudo al aprender a confiar en la sabiduría instintiva del propio cuerpo. En la medida de lo posible, será bueno que aprenda a escucharlo, a comer lo que el cuerpo le dice, será bueno que aprenda a escucharlo, a comer lo que el cuerpo le dice y a dormir cuando lo necesita. Si usted carga con la herencia de no haber hecho caso de sus instintos o de tenerlos programados de acuerdo con normas ajenas, puede que necesite dar suavemente marcha atrás. Es probable que inicialmente sienta que su condición física, su cuerpo y el mundo material son sus enemigos, y que consiguientemente malgaste mucha energía en el intento de mantenerlos a raya, controlarlos y dominarlos. La lección de este emplazamiento puede consistir en aprender a ser amigo de todos ellos. El masaje, una ejercitación física placentera y consciente, nada de ejercicios de dureza militar para estar en forma. Todo lo que tenga que ver con HIIT, todo lo que tenga que ver con darse vueltas a una plaza a 30 kilómetros por hora. eh, Estamos hablando de un trote tranquilo, estamos hablando de disfrutar de la naturaleza, estamos hablando de disfrutar una buena caminata si tienes más de 60 años, por ejemplo, más de 50, y ya te molesta trotar por los, por los meniscos, qué sé yo. Tú puedes dar una buena caminata a un ritmo que sea constante, que te va a ayudar para poder mantener esta fuerza y no generarte con esa fricción que hablamos en un principio, y poder mantener eso. Siempre con algo que sea eh, constante, no que sea alto, bajo, no, no. Y el hecho de aprender a complacerse en el arreglo personal pueden ser otras tantas formas de sanación. Por ejemplo, comprarte una buena camisa o comprarte un buen vestido, si eres mujer, una bonita cartera, unos bonitos zapatos, un color rojo, un color que llame la atención de los hombres, porque me imagino que te gusta que te miren, que te tiren piropos, que te hablen bonito. Entonces todo eso va a propender a tu autosanación. Lo otro obviamente es algo interno. Tú no necesitas, nadie necesita generalmente recibir la aprobación de los demás, sino que tú misma te puedes dar ese amor propio a través de hacer cosas que te gusta hacer. Y sobre todo si tienes a Quirón en casa segunda, con una herida conectada con tu cuerpo, con tus sentidos, es bueno que te empieces a dar esos espacios para probar un rico chocolate. Si no te gusta el alcohol, puedes tomarte un buen jugo de jengibre, limón, por ejemplo. Todo lo que exalte tu gusto, tu paladar, tu olfato, un buen incienso, eh, un buen masaje, una buena respiración también te va a ayudar mucho, una meditación, estar tranquilo, ir a la naturaleza, subir un cerro, regar tus plantas, ocuparte de tu jardín. eh, Todo ese tipo de cosas te van a ayudar a conectarte con tu chakra raíz, y a partir de eso ya va a empezar a sanar todo tu cuerpo. Dice, a la inversa, a algunos individuos que tienen este emplazamiento les horroriza estar limitados por las posesiones y se resisten a tener cosas. Una mujer con Quirón en Escorpio en la casa segunda se había sentido herida en su niñez por los valores de sus padres, que asignaban más importancia a las posesiones materiales y a la riqueza que a los sentimientos. Su furia inconsciente contra esto siguió manifestándose como un sabotaje inconsciente
de sus propios esfuerzos por alcanzar una seguridad material. Un hombre con Quirón en la casa segunda, en Sagitario, padecía un agudo sentimiento de la transitoriedad de la vida material y sentía por ella un desprecio que, de hecho, era la compensación del miedo que le inspiraba. Finalmente abrazó una filosofía oriental de la vida que lo estimulaba a renunciar a los bienes materiales. En vez de enfrentarse a su miedo, el sistema de creencias elegido, Sagitario, le servía para reforzarlo y ocultarlo. Bueno, a todo esto, si tú sientes que no tienes las herramientas para enfrentar tu miedo todavía, tómatelo con calma, no es necesario que te apures. Ya estás haciendo un tremendo esfuerzo al ver este video, al escuchar mis palabras y al conectarte contigo misma y saber que puedes tener una herida con respecto a lo material, con respecto a tu cuerpo, con respecto a tu esencia, a tus dones, a qué es lo que tú vienes a compartir al universo para que el universo te retribuya con, obviamente estamos en una realidad tridimensional, te va a retribuir con bienes materiales. Entonces, ya estás dando un tremendo paso al poder conocerte mejor a través de una lectura reflexiva como esta. A todo esto, quiero decirte, yo leo el tarot egipcio, leo los registros akáshicos, leo el oráculo de los maestros ascendidos y también leo cartas astrales o natales, en caso que te encante mucho la astrología, pero tengo muchas herramientas de sanación que te pueden servir a ti en caso que lo requieras, en cualquier momento. Abajito del video, pinchas en ver más y vas a poder ver el correo de profundización del ser @gmail.com. Vas a tener acceso también a mi Instagram, que se llama Profundización del Ser. Ahí subo cosas mucho más espirituales y para que me sigas y te va a encantar. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Quirón en Tauro o en la casa segunda significa con frecuencia problemas referentes a la riqueza y al dinero. Algunos individuos que deben adaptarse al hecho de ser muy ricos se sienten incapaces de aceptar la responsabilidad que ello implica. Otros pueden tener un auténtico deseo de compartir sus recursos con los demás. De cualquiera de las dos maneras, el control de los recursos es un importante tema de este emplazamiento. Cuando su influencia se da negativamente, estas personas pueden controlar de forma obsesiva sus necesidades instintivas y sexuales, o bien mostrarse muy controladoras con los demás. Eco de la casa octava. Bueno, ya ven, la casa segunda está en oposición a la casa octava. Tauro, representante de la casa segunda, o la energía, representante de la casa segunda, se opone a la energía escorpiana o escorpiana de Escorpio, que es el control, la envidia, los celos, las posesiones, es todo lo que tenga que ver con el otro, sexualidad. Y entonces, eh, si tú tienes a Quirón en casa 2, es probable que vayas a escapar de este Quirón porque es todo un dolor. No, no es bueno vivir en el dolor. Hay gente que obviamente se aferra a vivir en el dolor y está todo el rato en su casa segunda si tiene a Quirón en casa segunda. Pero te digo que no es necesario estar constantemente en el dolor. Ahora, a medida que tú sientas que estás mucho en la casa octava, con muchas posesiones, muchos controles emocionales, sobre todo emocionales, con un otro, te vas a dar cuenta que, bueno, necesitas estar contigo misma y te vas a recluir en ti, en tu cuerpo, y ahí va a volver a maestrearse este dolor. ¿Y por qué Quirón es un sanador herido? Porque cuando tú maestreas tu cuerpo, tu sensualidad, cuando tú ya sabes conectarte con tu cuerpo, cuando tú haces yoga, cuando ya te transformas en una persona que ya se sabe conectar consigo misma a través del cuerpo, vas a poder enseñar a los demás que tienen dificultad a conectarse con su cuerpo para que lo hagan de una forma mucho más efectiva y tú les vas a poder ayudar y en ese aspecto tú vas a ser su maestra, naturalmente, hablando. Si se da positivamente, dice la autora, pueden ser excelentes administradoras de los recursos ajenos. Quienes tienen este emplazamiento pueden perder y ganar fortunas y suelen tener un olfato impresionante para las finanzas, acompañado tal vez de dificultades para administrar los propios recursos.
A una mujer con Quirón en Virgo, en la casa segunda, se le hacía difícil impedir que sus propios asuntos se deslizaran hacia las deudas y el caos, pero administraba impecablemente una agencia de cobros. Imagínense. Aquí volvemos a encontrarnos con la capacidad de Quirón de hacer por los demás lo que no es capaz de hacer por sí mismo, ¿verdad? Pero Quirón en la casa segunda o en Tauro puede significar también pobreza material, que se siente entonces como algo hiriente y humillante. Con frecuencia, esto crea un sentimiento exagerado de la importancia de las posesiones materiales. Una mujer con Quirón en Tauro, que había pasado algunos de sus años formativos como refugiada, decía que había tenido que reconocer finalmente que el ser humano hombre no se alimenta solo de pan. Otra manifestación frecuente de Quirón en Tauro o en la casa segunda es la incapacidad de ver simbólicamente las cosas y la tendencia a tomárselo todo demasiado al pie de la letra. A veces parecería que la realidad encuentra una maraña de problemas y de decisiones que hay que tomar. La persona se siente atascada en el barro, incapaz de girar al volante a derecha ni a izquierda. Las situaciones y los dilemas se convierten en una masa compacta que la paraliza. Cuando así sucede, suele ser el cuerpo el que encierra el camino hacia la solución del problema. En vez de tratar de resolver la dificultad o de ordenar los detalles prácticos, es probable que sea más creativo dar un paso atrás, irse a limpiar de malas hierbas el jardín o a fregar los platos, para dar tiempo a que la energía se disperse. Pero esta actitud no es fácil para los que tienen a Quirón en Tauro, que con frecuencia muestran la obstinación y la terquedad típicas de este signo. La inseguridad que sienten en el dominio de lo inmaterial suele ser la razón subyacente por la cual confieren a las cosas una solidez y una literalidad inapropiadas o prematuras. Su capacidad para pensar simbólicamente está dañada simplemente porque esta manera de pensar les inspira demasiado miedo. Bueno, pasa también que la energía taurina es una energía también lenta, pero podemos creer de una forma errónea, por supuesto, de que una energía taurina es quedarse estancado. Y esa es justamente la parte negativa de Tauro. Cuando Tauro se enoja o cuando Tauro se frustra, tiende a quedarse como que se echa en el camino, no quiere moverse, no hay quien lo mueva, y como él tiene mucho control de sí mismo en el aspecto corporal, y él es muy obstinado, o tú tiene una energía muy de obstinación, de ideas fijas, porque es un signo fijo. Entonces, quien te saque de aquello, no. Cuando Tauro toma una decisión, la toma para siempre, y entonces, claro, puede que se demore un tiempo en sopesarla, puede que te demores un tiempo en procesar, pero yo cuando estás totalmente decidido, no hay pie atrás. O sea, como te das cuenta, es una energía muy poderosa, representa la fuerza. Y la fuerza no, la fuerza bien utilizada es una fuerza obviamente sabia. Ahora, si está mal utilizada esa fuerza en querer no moverse, es decir, hacer fricción, no sé por qué me dio con esa palabra hoy día, pero hacer fricción u oponerse a fuerzas externas u oponerse a fuerzas internas, eso no es bueno. O sea, no es bueno, nunca es bueno estancar energías, nunca es bueno estancar emociones. Entonces te recomiendo que retrocedas mejor o avances o te vayas hacia un lado y puedas ver el problema de otra manera. Pero nunca te quedes en el mismo lugar de forma fija, porque pueden comenzar problemas corporales. Y eso no es bueno teniendo a Quirón en casa segunda. ¿Ya? Ok, puede suceder que la gente que tiene a Quirón en Tauro o en la casa segunda se haya sentido herida por valores ajenos a su verdadera naturaleza. Con frecuencia son personas incapaces de aceptar el sistema de valores que heredaron de sus padres o de la sociedad en que viven, y deben luchar por descubrir qué es lo realmente importante para ellas. A veces, tienen que aceptar dificultades financieras para poder mantener en alto sus propios valores, y aunque esto sea muy amenazador para algunas personas de estas características, también puede aportarles un sentimiento de fortaleza interior. Por supuesto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras,
Y eso te va a dar la seguridad propia de tener a un Quirón en casa segunda, que es cuestionar los valores familiares, cuestionar tus creencias y de a poco irte deconstruyendo para construir aquello que tú en el fondo te comprometiste a venir a experimentar a este mundo, ¿ya? Porque todos tenemos una razón de vivir. Y esa no es la razón de la sociedad, no es la razón de mi hermana, no es la razón de mi madre, no es la razón de mi padre, ni de mi hermana, qué sé yo, ni de mis primos, ni de mi pareja. Es mi razón de vivir. Cuando yo la encuentro, me doy cuenta que hago mi pasión, que dejo de trabajar en el fondo porque ayudo a los demás, etcétera, o me ayudo a mí, o en el fondo busca una terapia que te haga sentirte viva, sentirte vivo, que te haga sentir tu cuerpo y que te sientas orgullosa, orgulloso de el cuerpo que te mueve en esta dimensión. Dice, en el horóscopo de Stanislav Grof, Quirón está en Tauro, en la casa quinta. Ya, perfecto, en la casa del juego. En sextil con Plutón en la casa octava. Ya, Plutón en su casa, perfecto. Ya, la transformación. Ambos forman quincuncio con el ascendente, ya, que es el foco de una pauta en Yod o dedo de Dios. Bueno, los Yod es una forma que se da en la carta natal y que se le llama el dedo de Dios, ¿ya? Y es algo que generalmente es difícil de enfrentar, porque es un sextil y dos quincuncios, por tanto es una energía que está muy estancada y es una energía que sacarla a flote requiere mucha conciencia interior. Y segundo, también conciencia de comprender de que se van a liberar muchas energías y por eso de repente hay que saber eh, darle rienda suelta a la energía de una forma inteligente. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, una gran represa, que hagamos cuenta que lo que está escondiendo son emociones ocultas, agua, que está muchos años allí, entonces tenemos una represa y nosotros decidimos abrir esa llave, esa represa va a salir de forma violenta y no es bueno para la gente que nos rodea. Por lo tanto, siempre cuando hagamos un trabajo de sanación, ojalá sea de una forma lenta, cosa de que el cuerpo y cosa de que tu familia también, o las personas que más te aman a ti, te puedan ir guiando y conteniendo a medida que tú vayas drenando todas estas emociones estancadas durante tantos años. Así que tómatelo con calma, eso es lo que te quiero decir. Y sobre todo teniendo un yod. En este ejemplo, este personaje tenía un yod y los yod hay que tratarlos con mucho cuidado y delicadeza, tratar ese planeta de una forma muy especial y a poquito ir sanando eso, ¿ya? Grof es un psiquiatra e investigador de los estados alterados de conciencia, que en su trabajo terapéutico empezó a usar LSD y posteriormente elaboró otras técnicas que, sin requerir drogas, producen efectos similares. Su trabajo conceptual y experimental tiende puentes entre todos los niveles, desde el instintivo al arquetípico, y estimula la expresión, casa quinta, de su condición profundamente herida. El título de uno de sus libros sintetiza su propia configuración de Quirón, Beyond the Brain, Birth, Death and Transcendence in Therapy. Dice, más allá del cerebro, nacimiento, muerte y trascendencia en la terapia. En él, Grof expresa, casa quinta, un marco conceptual, ascendente Sagitario, que abarca y sintetiza la mayoría de los principales modelos terapéuticos, Quirón, hoy existentes. El contexto lo forman el nacimiento, ascendente Sagitario, la muerte, casa octava, Plutón, y la trascendencia, Sagitario. Como se dijo en el capítulo sexto, hay un paralelo entre las figuras de Quirón y Vulcano, el dios herrero de los romanos, y también el nombre de un planeta no descubierto, del que se dice que está situado entre el Sol y Mercurio, y que en el sistema de Alice Bailey rige a Tauro. En el mundo del mito, bueno, ahí les voy a explicar la energía de un volcán. Generalmente cuando un Tauro se enoja, como es una energía terrestre, energía tierra, está relacionada con los volcanes.
está relacionada con el magma, con las placas tectónicas, con los terremotos, con los sismos. Y, y también dicen que Tauro está regido por Vulcano, que es el planeta de supuestamente una energía magmática muy fuerte. Entonces, está relacionado con las erupciones volcánicas. Tauro, Pompeya, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que podría ser un Tauro cuando está enojado y cuando va a la carga. Entonces, nada, eso te quería decir como detalle, pero me acordé de que Vulcano también rige Tauro. En el mundo del mito hay con frecuencia una conexión entre los chamanes y los herreros. En algunas primitivas culturas europeas, una misma persona desempeñaba a menudo ambos papeles. El nombre griego de Vulcano es Hefesto, el que fabricaba las joyas y los adornos frívolos y superfluos de dioses y diosas. Fue él quien forjó las cadenas que mantenían a Prometeo atado a su roca, y también hacía los rayos de Zeus y las flechas de Artemis y Apolo. Como Quirón, Hefesto estaba herido, había sido rechazado por su madre, Hera, quien lo encontró tan feo que lo arrojó desde el monte Olimpo, por lo cual quedó cojo. A diferencia de Quirón, sin embargo, Hefesto se vengó de su madre, haciéndola sentar en un trono de oro que había hecho para ella y en el que quedó aprisionada, y negándose a liberarla por más que los dioses del Olimpo le imploraron que les diese la llave. Finalmente accedió a condición de que le fuera concedido cualquier deseo, y entonces pidió por esposa a Afrodita, miren, que no pudo rehusar dadas las circunstancias. Su destino de ser rechazado continuó, ya que Afrodita le era notoriamente infiel y lo trataba con hostilidad. Impertérrito, sin embargo, él siguió creando cosas bellas. A todo esto también me acordé de que Afrodita lo engañaba a Hefesto con Ares, el dios de la guerra, que representa a Aries, y Afrodita, la energía venusina, que representa a Tauro. Ellos dos eran tremendos amantes, para que ustedes sepan. Hefesto representa una energía creativa que no se vuelve contra sí misma ni destruye su propio potencial, en respuesta al dolor de haber sido rechazada. Aunque ridiculizado por los altos y poderosos dioses del Olimpo por ser tullido, por su rostro manchado de hollín y su torpeza, Hefesto era un artesano y orfebre dedicado, y desempeñaba el papel clave de catalizador que ayudaba a dioses y diosas a cumplir con sus funciones. No era servil, ideaba ingeniosas venganzas y preparaba diversas trampas que le permitían desquitarse humillándolos. Hefesto deja que los demás expresen su individualidad y su peculiaridad o divinidad interior, y este don forma parte de su propia individualidad. A pesar de su herida, se dedica plenamente a su oficio, se niega a dejarse aplastar por la humillación y el rechazo, y en cambio honra y expresa su propia creatividad, valiéndose con frecuencia de materiales extraídos de la tierra misma, como los metales. Miren qué interesante la reflexión. Yo estoy seguro que la autora lo hizo con el sentido de em, conectarnos con Hefesto, perdón, si tenemos a Quirón en Tauro o en Casa 2. Es dedicarnos 100% a nuestro trabajo, olvidarnos de lo que dirán, que ladren los perros Don Quijote, porque siempre la gente va a hablar. Entonces no es necesario que te centres en lo que dicen los demás, sino en tu trabajo, en cómo tú lo haces, en la delicadeza que tú le pones, en la pasión que tú le pones y en la belleza que tú le pones. Ahora, ese rechazo que tú sientes hacia tu cuerpo, hacia tus posesiones, hacia tus valores o creencias relacionadas con el dinero o con lo material, eh, tú lo puedes, primero que todo tú lo maestreas y luego lo enseñas al dejar que los demás sean como quieren ser con respecto al dinero. O sea, tú eres una persona que puede guiar a muchas personas hacia la gloria financiera con la paciencia que tú tienes, con todas las herramientas que tú sabes, porque tú sabes
el placer de tener dinero, o ya lo conocerás, porque realmente se te puede hacer muy fácil ganar dinero o tener posesiones. Vas a conocer o ya conoces lo que es tener dinero y sentir ese placer. Y también sientes el dolor de tenerlo, ya por esa herida que tienes. Entonces, entre el dolor y el placer existe el equilibrio del péndulo que te lleva hacia un camino de la felicidad, de la tranquilidad. Y hacia allá es donde tú tienes que ir, hacia el placer, no del todo, y hacia el dolor, no del todo. Vamos hacia el equilibrio. Y allí está tu sanación. Así que recuérdalo. Y tú eres un maestro, una maestra para enseñarle a los demás a cómo obtener bienes materiales y cómo administrarlos, ojalá también. La figura de Hefesto representa la capacidad potencial de convertir, mediante el respeto a uno mismo y la perseverancia, el lugar donde está la propia herida de una fuente de la cual puede emanar la creatividad. Tauro es una energía la energía de Tauro es una energía muy creativa, porque está relacionada con Venus, las artes, y, y bueno, conéctate con esa área artística que tú podrías tener. Aunque los que tienen a Quirón en la casa segunda o en Tauro pueden sentirse incapaces de materializar su propia creatividad, con frecuencia están dotados para contribuir a que la creatividad de los demás dé frutos. Puede pasar que inicialmente admiren y envidien los dotes creativas ajenas y que subvaloren las propias. Si pueden aceptar este dolor sin descargarlo sobre su sentimiento del valor que ellos mismos tienen, los nativos con este emplazamiento pueden llegar a reverenciar el proceso creativo como tal, y una vez que su propia creatividad se transpersonaliza de esta manera, es frecuente que comience a fluir. Con la territorialidad de Quirón en Tauro o en la casa segunda, puede suceder que la creatividad haya de ser experimentada como algo en lo cual participamos, como un proceso al que servimos, más bien que como algo que nos pertenece. Una mujer con este emplazamiento dijo que el proceso de la creación le resultaba muy laborioso y que solía soñar con figuras como la de Hefesto en su fragua. Otra mujer, que tenía a Quirón en conjunción con Mercurio en Libra, en la casa segunda, recuerda que cuando iba al colegio, una vez un compañero le pidió que le escribiera un cuento, porque él no había hecho los deberes. Rápidamente ella urdió un breve relato y comprobó, horrorizada, que con él su compañero obtenía mejor nota que ella con el que había representado con su propio nombre. El apellido del compañero era Terranova, y su padre era el dueño de la guardería del pueblo. Ya de mayor, le habría gustado ser escritora, pero se sentía bloqueada. Sin embargo, en su trabajo como correctora de estilo y encargada de ediciones, sus dotes de creatividad, espontaneidad y generosidad fluían sin la menor traba. Y esta mujer, con el auténtico ingenio de Quirón y Mercurio, expresaba: lo que yo necesito en mi vida es alguien como yo. Era capaz de entender y dar apoyo a los escritores con quienes trabajaba. Y listo, se acabó el capítulo de hoy. Recuerda que yo no leo los capítulos antes de hacer estos videos, pero sí te invito a que veas el Instagram, a que te metas, que te suscribas, que le des like, que lo compartas con tus conocidos. Uno nunca sabe cómo puede ayudar a los demás. Estas son lecturas reflexivas que yo las hago con mucha generosidad para ustedes, y todos los tips que les doy son los tips que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida. Estoy muy conectado con mi espíritu, estoy muy conectado también con mi cuerpo. En general, soy una persona, un terapeuta holístico, que me encantaría poder ayudarles a ustedes en ese proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Entonces los invito a que conversemos a través de mi Instagram o a través del canal de YouTube, o que escriban directamente al correo profundización del ser @gmail.com. Y nada, eso ha sido un placer ayudarte. Recuerda meditar, pasear por la naturaleza, conectarte con la tierra, conectarte con los minerales. Si te gusta la geología, bueno, estúdiala, es muy bonita. Si te gustan las artes, te puedes ir a la música, al teatro, la expresión creativa corporal también te va a ayudar mucho en ese Quirón en Casa 2 o en Tauro. También cantar, eh,
yoga, hacer todo lo que tenga que ver con un ejercicio suave. No estamos hablando de ejercicios intensos ni de artes intensas en las cuales tengas que gritar o golpear, sino que puedas expresar de forma artística y armónica tu cuerpo. ¿Ya? Te mando un gran abrazo, que estén muy bien. Saludos a España, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, España, ya lo dije, sí, y Colombia también, también los países, así. Ya les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.